Yo soy Carla Heras, soy maestra de primaria, estoy especializada en pedagogías alternativas y desde hace mucho tiempo este es un tema que también por experiencias personales y experiencias de otras personas cercanas a mí es algo que, bueno, me ha generado mucho interés poder investigar un poquito y hoy os quería presentar el tema de la violencia ginecológica, entendiéndola separada de la violencia obstétrica, de la cual se ha hablado mucho, ¿no? Y el título que había elegido es o cómo las personas con vulva tenemos miedo, ¿no? De acudir a veces a consulta por a ver qué va a pasar, a ver cómo me van a tratar hoy. Y quería poner también el énfasis en cómo todos estos procedimientos afectan a nuestra vida y a nuestra salud sexual. Entonces, antes de empezar, quería hacer unas aclaraciones previas porque creo que aquí se juntan muchas cosas. Primero, para realizar este proceso de investigación me he encontrado con un gran número de dificultades para encontrar literatura y bibliografía sobre el tema, ya que si ya entendemos que la violencia obstétrica hay poco estudio, hay pocas encuestas hechas, pocos datos. Si hablamos sobre violencia ginecológica ya es prácticamente nula. Otra vez nos evidencia, ¿no? Cómo este sistema patriarcal funciona y qué es lo que realmente importa y lo que no. También a nivel de género, la poca bibliografía que hay habla de mujeres y mujeres cis. No he encontrado nada que hable de otros tipos de identidades. Yo durante la charla me voy a referir a mujeres o personas con vulva, pero realmente en la investigación que he realizado para hacer esto no he encontrado nada sobre otras identidades. Y también que dentro de la violencia ginecológica se cruzan, ¿no?, varios privilegios entre los cuales pues, yo ¿cómo se dice? Los tengo, ¿no? Como ser una persona que, por ejemplo, puede decidir no acudir a la salud pública si el médico o la médica no me está tratando como yo siento, ¿no? Entonces, para entender la ginecología actual, al menos para mí ha sido muy importante entender cuál ha sido el proceso hasta el cual el que nos ha llevado al día de hoy, ¿no?, a esta ginecología más patriarcal. Entonces, primero haremos un breve repaso desde los orígenes y de lo poco que sabíamos, ¿no?, a nivel prehistórico hasta lo actual. Luego analizaremos un poco cómo es este sistema médico, ¿no?, que bebe un poco de este origen y evolución, qué es la violencia ginecológica, cómo nos afecta a nivel de salud sexual y, viendo este hermoso panorama, qué es lo que podemos hacer nosotras y nosotros delante de esta situación. Entonces, para sintetizarlo, para mí me ha sido muy útil entender cómo hace pues miles de años estábamos plenamente conectadas y conectadas con nuestro cuerpo y cómo poco a poco, a través de la evolución médica y sobre todo a raíz de la toma de poder de la Iglesia Católica, sobre todo en Europa, hemos ido perdiendo este poder, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos en un sistema médico en el cual las personas no tenemos esta autonomía, ¿no?, o este autoconocimiento. Entonces, veréis que este repaso histórico es muy breve y anecdótico y he cogido pequeños, extractos de cada época para hacer así, entendiendo que esto es un proceso mucho más complejo y mucho más elaborado, ¿no? A nivel prehistórico se hablaba, ¿no?, como las mujeres en momento de parto, ya que esto es lo que se recoge de ese momento, hacían ese trabajo de parto de manera solitaria y alejadas de su comunidad, en este caso, y sobre todo cerca de zonas de agua. Evidentemente, ¿no?, siguiendo el instinto, pariendo de cuclillas, no tumbadas, no, nada como lo hacemos ahora mismo. Y en esta percepción, ¿no?, de cómo era su cuerpo, era más común que cada una se hiciera responsable
y se hiciera sanar su propio cuerpo, ¿no? Poco a poco esto fue evolucionando y apareció las figuras de los curanderos o curanderas, que eran estas personas, ¿no?, que aglutinaban una mayor sabiduría en relación a la salud, ¿no? Más adelante, durante las grandes civilizaciones antiguas, ya empezaron a haber más conocimientos concretamente ya a nivel ginecológico, y el primer escrito que se conserva es el papiro de Caún del 1800 a.C., donde podemos observar conocimientos médicos que se habían acumulado desde los 3000 a.C. Y en este texto que se encontraba en el antiguo Egipto podemos ver diferentes tratamientos, métodos de diagnóstico del embarazo, incluso de determinación del sexo del feto, incluso recetas de preparados anticonceptivos. O sea, vemos que hace 4.000 años ya teníamos todo este conocimiento que veremos de aquí poco que posteriormente se perdió, ¿no? Tanto en Egipto como en otras civilizaciones, la atención a los partos y a la ginecología estaba a cargo de las mujeres, ¿no? En este momento se entendía que el binomio de mujer parturienta y mujer acompañante era inseparable, ¿no? Más adelante, por ejemplo, en la antigua Grecia, sí que las mujeres llegó a un punto, ¿no?, donde podían ejercer la obstetricia y la ginecología de manera ya pública. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Encontré en un libro que se llama Manual de Ginecología Natural, que si a alguna le interesa, yo lo recomiendo muchísimo, que explica la historia de Agnóside, que era una mujer griega que ella decidió que quería ser médica. En aquel momento, evidentemente, las mujeres griegas no podían estudiar, y menos la carrera de medicina, y lo que hizo fue irse a Alejandría, vistiendo, ¿no?, y aparentando como que era un varón para poder estudiar, ¿no?, la carrera de mujeres. Una vez obtuvo los estudios, volvió a Grecia e empezó a ejercer de manera secreta, porque en aquel momento las mujeres evidentemente no podían ser médicas. ¿Y qué pasó? Pues según narran los escritos, esta mujer tenía pues unas grandes habilidades y acompañaba de manera muy satisfactoria a estas mujeres, y entre ellas empezaron a recomendar las unas a las otras a esta médica. ¿Qué pasó? Como era de esperar, esto llegó a oídos de médicos hombres que, supongo, aquí ya desatarían envidias, desataría lo que desatara. ¿Qué pasó? La denunciaron y la llevaron a juicio, y para ella la denunciaron diciendo que ella había violado a 2 de las parturientas. Claro, ¿cómo la hicieron demostrar que ella no podía violar? Pues durante el juicio la hicieron desnudarse para mostrar que ella tenía vulva y que por lo tanto no podía, ¿no?, haber violado. Evidentemente, ¿no?, la condenaron. ¿Y qué pasó en ese momento? Que esto fue como la parte que a mí me encantó de la historia, ¿no?, de las mujeres, tanto las que habían sido atendidas como otras mujeres de su comunidad, se empezaron una protesta que consistía en que ellas, si la condenaban a muerte, que era lo que le iba a pasar, esas mujeres también se matarían por ella, y además, durante todo este proceso, estarían en huelga sexual. Es decir, dijeron que no tendrían relaciones sexuales con sus maridos con tal de salvar, ¿no?, a Agnóside, que era esta médica. Entonces, a mí, bueno, esa historia me encantó y justo como ahora salía la quería compartir con todas vosotras, pero era para evidenciar cómo otra vez en estas antiguas civilizaciones no había esta presencia y había estos conocimientos de parte tanto de hombres como mujeres, ¿no? El Torán también relata cómo en la sociedad hebrea también las mujeres eran las encargadas del parto, y es de destacar que en este momento histórico ya empezaron a haber instrumentos parecidos a lo que hoy hablaríamos de fórceps o de espéculos, ¿no? Toda esta
este análisis, evidentemente, es desde una visión eurocentrista y centrada, ¿no?, en estas civilizaciones. Al otro lado del océano, en Sudamérica, había también una tradición muy arraigada, ¿no?, de las curanderas y de las parteras, donde allí, durante un poquito más de tiempo, se salvaron de esta llegada, ¿no?, de la era cristiana. ¿Qué pasó? En resumidas cuentas, con la llegada de la era cristiana, todas estas mujeres que ejercían la medicina, ya fuera de manera más o menos oficial, se las empezaron a acusar, ¿no?, de brujería. Toda mujer que sin estudios pudiera sanar, pudiera curar, pudiera acompañar a una mujer enferma o a una mujer en un proceso de parto, se era acusada de brujería, porque claro, como una mujer iba a tener todos estos conocimientos sin ser bruja, ¿no? Aquí es donde se empieza a separar este binomio de la mujer pariendo y mujer acompañando, y es cuando la Iglesia y el hombre toma ya este poder sobre la ginecología. Se olvidan prácticas, se olvidan instrumentos usados, como decíamos el forceps, como decíamos los espéculos, y son siglos donde esta medicina no avanza a la misma velocidad que había avanzado antes y que avanzará posteriormente, ¿no? Con la quema de estas mujeres y que eran curanderas y que tenían una sabiduría que les había llegado en muchas ocasiones de abuelas, madres e hijas, perdimos mucho conocimiento y poco a poco, ¿no?, nos fuimos acabando ya de desconectar con nuestro cuerpo y con nuestros procesos vitales, y vemos que esta pérdida y esta desconexión llega hasta el día de hoy, ¿no?, cuando la medicina alopática acusa constantemente, ¿no?, a cualquier otro tipo de medicina, ya sea medicina china, medicina homeopática, ¿no?, de intrusiva, de inválida, etc. Entonces, a grosso modo, con la llegada de la era cristiana, esta autonomía se fue ya perdiendo del todo y empezó, pues, una era más masculinizada dentro de el acompañamiento del parto y el acompañamiento ginecológico. Desde aquel momento, en la era medieval hasta el día de hoy, hemos visto cómo como la mayoría de hombres médicos han estado al mando, supuestamente, ya que, como sabemos, ¿no?, parte de las investigaciones y de los descubrimientos fueron robados, y estos hombres médicos han estado al mando, e incluso lo podemos ver súper conocido, ¿no?, como dentro de los órganos sexuales tradicionalmente atribuidos a las mujeres, tenemos nombres de hombres, ¿no?, que supuestamente habían descubierto, ¿no?, como las trompas de falopio, las glándulas de Skinny, la glándula Bartolini, etc. Para mí era muy importante recordar que tanto la historia como la medicina han estado escritas por, y en este caso muchas veces para, hombres cis, ¿no?, que todas estas otras identidades hemos estado fuera, ¿no?, y que todo esto se ha ido olvidando poco a poco. Entonces, yo no sé si hay... bueno, antes de nada, un caso muy ilustrador y que seguramente casi todas vosotras conocéis es el caso del ginecólogo Sims, que se le considera el padre de la ginecología moderna, que era un señor norteamericano de Carolina del Sur, creo recordar, que tuvo la magnífica idea de buscar a amos de esclavas que tuvieran, en este caso, él hizo varios estudios, pero trataba concretamente las fístulas vaginales o anales o la vejiga, que es durante los procesos de parto que son muy largos, a veces se generan pequeñas roturas en los tejidos blandos que lo que hacen es conectar, pues, por ejemplo, la vejiga con la vagina. Entonces se vacía de manera automática la vejiga por la vagina. ¿Qué hizo este señor? Pues contactó con diversos esclavistas, con diversos amos que tenían a mujeres en este estado, ¿no? ¿Qué pasaba? Unas mujeres que todo el día se estaban orinando encima o
no eran útiles como fuerza de trabajo, ¿no? Entonces este señor les hizo un favor a estos amos y les dijo, traédmelas. Y lo que hizo durante varios años fue experimentar con ellas a través de experimentos, evidentemente sin anestesia, y así él descubrió la cura para, bueno, el procedimiento que hay que hacer para curar estas fístulas, ¿no? He querido mostrar este caso tan conocido porque creo que es un claro ejemplo de dónde venimos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido? Si este señor es el padre de la ginecología moderna y estas prácticas hace 250 años se avalaron por la comunidad médica y si buscáis un poco, está engloriado, ¿no? Este señor. Claro, si este es el panorama, ¿cómo nos vamos a extrañar, ¿no? De lo que luego nos encontramos cuando vamos a consulta, ¿no? Entonces, antes de seguir con el siguiente punto, tenía ganas de preguntar si en la sala hay personal sanitario, si hay médicas, médicos, enfermeras, comadronas, que nos puedan también dar un poco su parte sobre todo del siguiente tema que vamos a abordar. ¿No? Vale, ok. Creo que hay una, pero está ocupada. Vale, bien, gracias. Entonces, vemos que dentro de esta medicina tenemos una gran herencia patriarcal, ¿no? Y nos encontramos en un momento donde la precariedad de recursos dentro del sistema sanitario, el capitalismo, las empresas, la industria farmacológica y el patriarcado todos se enamoran y van juntos a consulta con nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el panorama, no? Hay una médica, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que escribió un libro, ha escrito varios, hay uno que se llama Hablemos de vaginas, no sé si alguien se acuerda del nombre de la autora, pero ella habla que ella es médica, entonces habla desde dentro, ¿no? Que el sistema médico actual, sobre todo en la obstetricia, se basa en la medicina defensiva, ¿no? Es decir, yo como médica tengo miedo a que la persona que tenga delante me vaya a denunciar, por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer más intervenciones, le voy a hacer más pruebas, la voy a medicar más por si acaso, ¿no? Porque yo lo que quiero es cubrirme las espaldas. Y ella comentaba, ¿no?, como la obstetricia es una de las especialidades médicas con más demandas judiciales. Porque va a ser, o sea, ¿qué veáis antes? El huevo o la gallina, ¿no? Porque hay más demandas judiciales. Igual porque es un entorno donde el abuso de poder es muy fácilmente ejercerlo, o supuestamente, como ella lo defendía, es mejor que te denuncien por una cesárea de más que por una cesárea de menos, ¿no? ¿Qué más pasa dentro del sistema médico actual? Vemos que los profesionales sanitarios están un poco a la merced de los intereses cortoplacistas del gobierno de turno, de los grupos de presión, de corporaciones, de la industria farmacéutica y sobre todo de la precariedad, ¿no? De esta falta de recursos que va constantemente en aumento cada vez que hay recortes y cada vez que el tiempo de consulta que tienen estas personas es más corto. No es lo mismo atender a una persona en consulta si tienes 20 minutos que si tienes 10, que si llevas trabajando 8 horas y has hecho encima guardia nocturna, ¿no? Todo esto va alimentando, ¿no?, esta violencia que de aquí poco veremos en qué consiste, ¿no? Otro aspecto a destacar del sistema médico actual es la falta de enfoque de género y la poca tolerancia ante la diversidad, ¿no? Que no nos extrañe que luego haya una discriminación por razón de género o por razón de diversidad sexual viendo este panorama, ¿no? Si vemos que de donde bebemos es de este señor Sims que se dedicaba a torturar a esclavas, ¿no? Y por último, a destacar, seguro que hay muchas más cosas a destacar, pero yo quería destacar es que la dinámica en la consulta, sobre todo en la consulta ginecológica, ya de por sí es violenta. Tú llegas al médico, tengo hora, vale, siéntate, te llamarán, tú te sientas. Pasa, siéntate, tú te sientas. ¿Qué te pasa? Le explicas, muy bien, desnúdate, estírate.
tú te desnudas, te estiras. Y allí estiradas tienes a un señor o a una señora que tú estás desnuda, él o ella está vestido. Tú estás estirada con las piernas abiertas, él está de pie delante tuyo, ¿no? Y el contexto en sí es un contexto que es violento o que por lo menos puede percibirse como violento para las personas, ¿no?, que acuden a consulta. Es un contexto paternalista totalmente, es un contexto donde este abuso de poder es muy fácil que se produzca y hay muy pocas garantías para que como tú como paciente a que te puedas acoger, ¿no? Entonces, es un sistema médico que, si os habéis leído el libro de Mujeres Invisibles para la Medicina de Carme Valls Llobet, ella explica, ¿no?, cómo se centra a nivel general en la medicina, pero dentro de, sobre todo a nivel ginecológico, ¿no?, cómo se menos-tiene constantemente el dolor de las mujeres, cómo se infantiliza y se infradiagnostica el dolor de las mujeres, porque lo que se acostumbra a pasar, ¿no?, es que se achaca a orígenes psicológicos en frente a la mayoría de orígenes físicos que se achacan cuando va un hombre a consulta, ¿no? Casos muy claros, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no?, o la superconocida endometriosis, que hay no sé si eran 8 años, ¿no?, que se tardaban en diagnosticar de media, ¿no? Como hemos visto, bebe de una ideología patriarcal que se ha separado totalmente del cuerpo y ignora la capacidad curativa de los cuerpos, ¿no? Y por último vemos un sistema biopolítico que mantiene a las pacientes ocupadas de su salud de manera enfermiza y pone en la mesa el gran negocio farmacológico, ¿no?, esta industria mega multimillonaria que se beneficia de este sistema donde tú vas a consulta, te sientas, me pasa no sé qué, vaya a la farmacia y compre esto. Claro, es que es un negocio redondo, ¿no? A su vez, dentro del sistema médico hay un concepto que yo no conocía hasta que hice esta pequeña investigación, que es el término de la iatrogenia, ¿no?, que son que está recogido por la Comisión Nacional de Peritaje Médico a nivel nacional y a nivel global, que son las consecuencias del comportamiento médico y que ya pueden ser producidas tanto por el médico como por los medicamentos que éste te receta. Y aunque recogen la definición como que las consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas, normalmente se utiliza para determinar casos donde ha habido, pues, dolores a posteriori, cuando ha habido enfermedades, complicaciones, afectaciones a nivel psicológico, después de intervenciones, etc., ¿no? Hay una activista que se llama Jesús Arricoy, que ella, no sé si conocéis, el día 25 de noviembre, a partir de unas viñetas que voy a mostrar a continuación, se empezó una reivindicación que se llama la Revolución de las Rosas, que lo que se trataba es ir a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para poner rosas en conmemoración a todas estas mujeres que han sufrido esta violencia. Pues Jesús Arricoy fue una de las personas que inició este acto, ¿no? Y ella hablaba como la cultura de este médico salvador, ¿no?, este médico que todo lo sabe, que posee la capacidad de decisión, el conocimiento, y de la mujer, en este caso, ¿no?, dentro de la consulta ginecológica, ignorante, desválida, que no entiende cómo funciona su cuerpo, es violencia sexual que se ejerce, ¿no?, en paritorios, en violencia obstétrica, como en consultas, ¿no? Seguramente conocéis estas viñetas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en 2011 tuvo la genial idea de, dentro de su boletín, que esto formaba parte de los boletines que reparten dentro de las personas asociadas al SEGO, que son, pues, médicos, ginecólogos y obstetras, un seguido de viñetas donde hacían burla y hacían broma, no sé qué palabra usar con esto, sobre situaciones que se vivían en consulta, ¿no? Un poco según ellos para como relajar y tal.
Si podemos, no sé si lo veis bien lo que pone, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, habla de los consentimientos y vemos aquí mujeres firmando varios consentimientos con tal de que no los denunciemos, ¿no? En uno de ellos pone mirada lasciva a las nalgas, colocación de espéculo, toma de citología, ¿no? Vamos a hacer humor sobre que las mujeres no nos dejemos hacer cosas, ¿no? Otra de ellas es también, si un día os hace gracia y lo queréis ver, es catastrófico, pero las mujeres, fijaros cómo las representa constantemente, ¿no? Muchas veces son como gordas, otras las representan con vestidos muy cortos y muy ajustados cuando son personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Bueno, es un cuadro, ¿no? Es decir, de aquí es donde bebe, ¿no? Nuestra medicina, nuestra ginecología y nuestra obstetricia actualmente, ¿no? De este marco. Evidentemente, dentro de este colectivo habrá gente que le parecería una barbaridad y gente que no, ¿no? Evidentemente hay médicos y médicas muy competentes que cuidan, pero hay muchos otros que no cuidan, ¿no? Y aquí es donde hoy vamos a poner el foco, ¿no? Esta me pareció muy gorda también. Es un niño, pero si lo preferiría, una niña. Yo puedo arreglárselo ahora, ¿no? También, ¿no? Haciendo burla a las situaciones de intersexualidad. Aquí, otra vez, lo vemos, ¿no? Yo llevo un nene, pues yo una chochona, pues yo, bueno, una hermafrodita, ¿no? Bueno. Y aquí hay otro, dentro del sistema médico, vemos como otra vez, seguro que conocéis este diagrama de las opresiones, ¿no? Como la violencia ginecológica que puedo recibir yo no es la misma que va a recibir una mujer gitana o una mujer negra o una mujer trans. Entonces, había un caso de una mujer pakistaní, no recuerdo dónde era, aquí en España, pero no recuerdo en qué comunidad, que ella pidió en el Servicio de Salud Pública que le gustaría que le atendiera una ginecóloga mujer, ¿no? Para ella era importante que no fuera un hombre quien la atendiera en la consulta ginecológica. Hubo bastante lío con el tema y al final le asignaron un hombre, ¿no? Como otras sensibilidades que puede ser que nosotras no estemos teniendo en cuenta, pero que también al final son formas de ejercer violencia que vemos dentro del sistema médico. Entonces, perdonad que tengo sed. La violencia ginecológica, ¿qué es? No sé si a alguna o alguno de vosotros le gustaría probar y tirar a definir qué es la violencia ginecológica. Os he dado pistas antes, ¿eh? Es fácil. O no fácil, pero... O sea, a mí, por ejemplo, me viene un ejemplo de una ginecóloga que me preguntó una vez, tipo, ¿y no utilizas tampones? Y yo, no sé, ¿no? Y como me regañó, ¿no? Por no utilizar tampones y como, bueno, ¿y tú entonces cómo haces deporte, no? No sé qué, era como yo qué sé, tengo 14 años, es la primera vez que voy al ginecólogo, no sé, creo que esto también es una forma de violencia ginecológica, no, aunque no sé definirlo en sí. Totalmente. Gracias, Bruna. ¿Marta tiene la mano levantada? Sí, hola. A ver, vale. Es que porque me quedo sin datos. Yo sí que es verdad que no sé, bueno, esto lo vas a ver tú mejor que yo, por eso sí, es más bien una pregunta más que una reflexión. No sabría diferenciar entre violencia ginecológica y violencia obstétrica. Vale. Entonces, no sé si te lo pasa a más gente, pero por eso te lo dejo, porque claro, si yo definiese la violencia ginecológica la defendería igual que la obstétrica, entonces imagino que estoy confundida. Vale, Marta, ahora vemos esto. Vale. ¿Alguna más que se atreva o tiro yo? Pues, ¿qué es la violencia ginecológica? ¿Qué pasa? A nivel de definición, no hay una definición a nivel oficial de lo que es la violencia ginecológica porque, como todas sabemos, no existe. Entonces, no hay definición a nivel oficial. Evidentemente, las denuncias, como no existe, pues escasean. Y que esto nos llama, ¿no? Pues un contexto de normalización de esta violencia, porque como no está pasando,
Entonces, ni la Organización Mundial de la Salud tienen una manera de definir a este tipo de violencia de manera independiente a la obstétrica, que es lo que comentaba Marta ahora, ¿no? Y luego también hablaremos de la necesidad de separar estos dos tipos de violencia, ¿no? Hay un libro que se llama La encarnización médica con las mujeres, que os lo recomiendo mucho. Espera un segundín, que Gabriela creo que quería comentar algo. Sí, adelante. Ah, vale, sí, ya ha levantado la mano. Sí, hola, no encontraba dónde estaba la opción de reacción. Yo quería comentarte que lo de violencia ginecológica, yo a nivel personal lo he sentido pues con mi ginecóloga, con una ginecóloga, cuando como que infantilizó un poco las consultas que yo le hacía. ¿Sabes? Como que me hizo, o sea, yo preguntaba cosas, porque yo también he tenido el ovario poliquístico, y he preguntado cosas que ella ha dado por sentado que yo tenía que saber y me hizo sentir como una idiota, la verdad. La cambié, por supuesto, pero yo creo que eso es una forma de violencia, si tú me das la razón. Sí, por supuesto. Y de hecho, infantilizar a las mujeres en el modelo médico y ginecológico es muy, muy, muy común. Es muy común. Quiero decir, no, totalmente, totalmente. Gracias. Pues, como decía, esta definición la he cogido y la he adaptado, porque lo que actualmente está sobre la mesa y agradecida de que sea así es la violencia obstétrica, ¿no? En los últimos años ha habido como bastante enfoque en esto, cosa que era totalmente necesaria, y ha empezado a haber más literatura sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Es coger estas definiciones y adaptarlas a lo que yo entiendo como violencia obstétrica, ¿vale? Hay violencia ginecológica. Entonces, hay un libro, como decía, que se llama El encarnizamiento médico contra las mujeres, que lo recomiendo. Habla desde diferentes... desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero había un capítulo destinado a la violencia obstétrica. Y ellos decían que es una violencia de género es una violencia basada en el género que implica la apropiación del cuerpo y de los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, y aquí añadí yo, o personas con vulva, por parte del personal sanitario, a través de un trato deshumanizado, de un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales. Y esta situación provoca en las mujeres una pérdida de su autonomía, como de la capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, e impacta de forma negativa en su calidad de vida, ¿no? Vemos que aquí empieza comentando que es una violencia basada en el género. Esta violencia no la vemos en el urólogo, ya luego podemos hablar de las diferencias, ¿no?, que puede haber entre las violencias que ocurren a nivel ginecológico y a nivel urológico, ¿sería? No lo sé. Donde, volviendo a la definición, donde el sistema médico se apropia de tu cuerpo y de tus procesos sexuales y reproductivos, y a partir de aquí hay un trato despectivo y un abuso de la patologización y medicalización, ¿no? Cuando entendemos procesos naturales como la menstruación, como la menopausia, como el embarazo, como procesos patológicos, que interviene aquí nuestra amiga industria farmacéutica. Entonces, esto que nos lleva, ¿no?, a nosotras creernos desválidas y creernos sin la capacidad de poder decidir sobre nuestro cuerpo. Como vemos, es una violencia de carácter sexual, ya que se ejerce en este ámbito, por lo tanto, está dentro del paraguas de las violencias de género. Es una violencia sistémica, ya que responde al sistema patriarcal en el que vivimos y a la estructura de opresión. Y por lo tanto, entendemos que es una vulneración de los derechos humanos. A su vez, es una violencia cultural y es una violencia estructural, donde si tú como mujer no has tenido acceso a esta información, no por tu situación, no puedes decidir, ¿no?, a qué médico ir o a qué médico no ir, tu cuerpo pasa a ser manipulado y pasa a ser objeto, ¿no?, del poder que puedan ejercer estas personas, ¿no?, contigo. Es una violencia simbólica, ya que se ejerce
sin uso de la fuerza, ¿no? O cuando hay uso de la fuerza es por una razón, es por tu bien, ¿no? Y dentro de la violencia ginecológica, el uso del miedo, junto a la desinformación, es una de las armas, ¿no?, para que esta sumisión resulte completa. Por último, entendemos que la violencia también es una herramienta de control social. ¿Por qué? Primero, homogeniza a todas las personas, ¿no?, y nos trata como sujetos pasivos dentro de la consulta que no somos capaces de tomar decisiones, ¿no? A todos nos van a tratar igual. Fragmenta tus procesos emocionales que puedes tener durante un aborto con los fisiológicos, ¿no?, el dolor que puedas sufrir, como los culturales, ¿no? Ostras, a lo mejor es que este dolor que yo siento durante la menstruación tiene un origen cultural, pero esto no lo vamos a entrelazar, ¿no? Como decías tú antes, Gaby, ¿no? Naturaliza a nivel de que nos hace animales, como si eso fuera algo malo, ¿no? Y infantiliza a esas mujeres porque, entendiendo que tú no lo necesitas saber, porque yo ya sé, entonces no te preocupes. Contamina a las pacientes, ya que no te dejan, ¿no?, intervenir en el trabajo de los profesionales. Esto sobre todo es muy claro en los procesos de parto, que esto pertenecería a la violencia obstétrica. Y, evidentemente, culpabiliza a las mujeres en casos, sobre todo, de enfermedades de transmisión sexual, especialmente en casos de SIDA, ¿no? Vemos como ahí ya se mueven unas esferas muy, muy chungas, por decirlo mal, ¿no? Entonces, hay una asociación, creo que es argentina, que se llama Comadres, que tienen un podcast, que lo recomiendo también, que salía una de las compañeras hablando, ¿no?, como hacía la metáfora de cómo la violencia obstétrica realmente es como una lupa que nos permite ver el funcionamiento del patriarcado, ¿no? Y cómo el patriarcado alecciona, cómo el patriarcado amedranta, cómo el patriarcado infantiliza a las mujeres, y en un entorno, ¿no?, donde una mujer está tan vulnerable ante el poder, ¿no?, y ante la situación de desigualdad con un médico o con una médica, es ahí donde realmente se puede ver perfectamente, cómo funciona, ¿no?, ese patriarcado. Me gustó mucho la metáfora y la quería incluir. Entonces, Marta, ¿qué diferencia hay entre la violencia ginecológica y la violencia obstétrica? La mayoría de ginecólogos son obstetras. ¿Qué es ser obstetra? Los obstetras atienden a los procesos de embarazo, parto y posparto, únicamente. Los ginecólogos o ginecólogas atienden a la salud sexual y reproductiva de las personas con vulva durante cualquier etapa de su vida. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre la violencia ginecológica y la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es la violencia que reciben las personas en proceso de parto, preparto o posparto o lactancia, y la violencia ginecológica es la que se sufre durante todo el resto de momentos, ¿no? Pues la primera vez que vas al ginecólogo o la ginecóloga, cuando tienes una infección. La violencia obstétrica también acogería los casos de abortos. Cuando tienes, por ejemplo, un cáncer relacionado con el aparato reproductor y ¿me estoy explicando? ¿Qué tipos cómo se separa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante separarlo? Ahora no sé si lo quería explicar aquí o más adelante, pero ya que estamos lo suelto. Claro, si entendemos que la violencia hacia la salud sexual y reproductiva de las mujeres solo se encuentra dentro de los procesos de embarazo, parto y posparto, primero nos estamos olvidando de todas aquellas mujeres que deciden que no quieren ser madres, todas las mujeres o personas con vulva que igual quieren ser madres pero no pueden, todas las identidades, ¿no?, que igual se identifican como mujeres pero sus genitales no
no les permiten, ¿no?, engendrar, estar embarazadas y parir. Entonces, si la violencia solo ocurre durante este momento, el resto de nuestra vida no está pasando nada, o sí que está pasando, pero no lo estamos visibilizando y no lo estamos entendiendo, ¿no? Por eso para mí era muy importante, ¿no?, poderlo definir separado. Entonces, ¿de qué maneras se ejerce la violencia ginecológica? Aquí quería abrir un poco a cada uno y que pudiéramos ir diciendo entre todas cómo creemos que se ejerce, ¿no? Pues de manera física. ¿Quién se atreve, no? ¿Cómo creéis que se ejerce esta violencia de manera física? Pues Las personas que hayáis ido alguna vez al ginecólogo o ginecóloga. A nivel físico, ¿cómo os habéis sentido violentadas? Jessica. Pues, bueno. Perdón. Pues, por ejemplo, tocar el cuerpo, que te toquen el cuerpo sin pedirte permiso. Ujú. O sí que te expliquen la técnica que te van a hacer. Ujú. Gracias. Patri. Pues haciéndolo de cualquier manera, ¿no? Sin ninguna sensibilidad, ningún cuidado, que yo creo que al final en algún momento lo hemos experimentado, desgraciadamente. Ujú. Gracias. Lu. Yo voy a decir un poco lo que dijo Patri, en plan las formas, y voy a añadir también el rollo del ambiente, ¿no? Que haga frío, que sea incómodo, que te duele la espalda, que estás ahí toda, ¿no?, retorcida, todo eso. Gracias. Es eso, ¿no? Un poquito. Yo también añadiría a veces el uso de instrumentos desproporcionados, ¿no? A veces pasa pues, en unas primeras revisiones ginecológicas, donde, por ejemplo, hay una chica adolescente, ¿no?, que igual no se ha introducido nunca un tampón, una copa, no ha tenido una relación sexual con penetración en vaginal, y vamos a ponerle un espéculo y que le va a abrir el canal vaginal. Ostras, pues igual no toca, ¿no? O el abuso de la supuesta necesidad de hacer citologías cada año, cuando realmente la OMS la recomienda hacer cada 3 o cada 5, ¿no? El no consentimiento, eso, las formas, el uso brusco, ¿no? A nivel farmacológico, ¿cómo creéis que se ejerce esta violencia desde el ámbito farmacológico? Vale, Marta. Bueno, no sé si se me oye bien. Sí. Sí. Bueno, por experiencia de muchas amigas y hablando con mucha gente, también como la sobrerecetación siempre de pastillas anticonceptivas para curar cualquier cosa, siempre como solución recurrir a fármacos. Gracias, Marta. Creo que estaba Patri primero y luego Ana. Ay, perdón, que no podía entender. Sí, también sin informarte, ¿no?, de los efectos secundarios o, bueno, en general de los efectos que va a tener, vamos, sin no informarte. Resumiendo. Gracias. Ana. Sí, bueno, ya dijeron las chicas, así un poco. También un poco, ¿no?, este paternalismo, ¿no?, desde el cual tu ginecólogo o ginecóloga muchas veces decide por ti cuál es el método anticonceptivo, ¿no? O como decía Marta, ¿no?, recetar, ¿no?, de serie ya tratamientos hormonales sin haberte informado de todas las consecuencias que tienen para tu cuerpo, ¿no? Gracias. A nivel psicológico, ¿cómo creéis que se ejerce esta violencia? Gaby. Bueno, un poquito lo que dije, ¿no? El dar un trato como deshumanizado o discriminarte por ignorar algo o burlarse de ti y hacerte sentir así, como, no sé, críticas, ¿sabes? El no empatizar contigo, yo creo. Gracias. Ana. También como culpabilizarte, ¿no? O sea, cuando hay algún tipo de infección, esta cosa de culpabilizarte
pues porque no has tomado las medidas, ¿no? Que se supone que tenías que tomar, ¿no? Esta cosa de también infantilizar. Porque además sabemos que solo dependen de nosotras. Tomar las medidas Encima. sí. El trato ofensivo, la infantilización, ningunear el dolor, ¿no? ¿Cuántas veces, o no sé si alguna de vosotras os ha pasado, ¿no? De decirle, me estás haciendo daño. No, esto no hace daño. Hostia, te estoy diciendo que te está haciendo daño. Perdón, estoy hablando un poco mal, pero es que es un tema que me enfada mucho. Entonces, os pido que me perdonéis. Pero no darte explicaciones claras de lo que va a pasar, comentarios sobre tu cuerpo, ¿no? Sobre la depilación, sobre la higiene, ¿no? A mí una vez una doctora me llegó a decir que, claro, que es que me tenía que lavar la vulva 2 veces al día. Digo, hombre, no sé cómo va a resultar esto, ¿no? Ana, ¿tenías la mano también? Sí, o sea, como también imagino que no sé si lo han llegado a nombrar así las compañeras, pero como esta falta de empatía, ¿no? A los procesos con los que llegas, ¿no? Porque, bueno, los procesos son muy diversos y entonces hay procesos que emocionalmente te tienen, bueno, pues te tienen ahí movida, ¿no? Y como esta cosa de, ¿no? Como si estuvieses en la carnicería despachando, Total. bueno, con gran falta de empatía. Sí, de pasa, desnúdate y túmbate, ¿no? Mm. Gracias, Ana. Bruna. Mira, que pensaba también cuando la típica pregunta, ¿no? Que te hacen de ¿cuándo fue tu última relación sexual? ¿No? Que en verdad te están preguntando por si has tenido penetración, ¿no? Porque el resto de cosas muchas veces no les importa, Vale. pero que lo hacen de una forma súper intrusiva, ¿no? Y además presuponiendo que eres heterosexual, ¿no? También que tienes pareja, que solo tienes relaciones con una persona la mayoría de veces, ¿no? Y si no, ya hay miraditas. ¿Eso es Sí. violencia a nivel social o qué? Yo esto lo incluí a nivel social, sí, Vale. todos los juicios morales, ¿no? Desde la heterosexualidad, desde el número de parejas, ¿no? Como tú decías, desde, bueno, sí, desde la moral, ¿no? Todos, sí. ¿Alguna quiere añadir algo más a nivel social? ¿Cómo creéis que se puede ejercer a nivel social esta violencia? Si creéis que hay alguna más. Vale, pues pasamos a la última, que es la violencia a nivel institucional, ¿no? ¿Cómo creéis que se ejerce esta violencia? Bueno, yo creo que hay un punto y es ¿cómo se dice? El establecimiento un poco de los tiempos dedicados para la consulta. Es decir, que está marcado desde arriba y en 3 minutos todo lo que estáis comentando, evidentemente, o sea, un trato digno, empático, respetuoso. Es una locura. No sé si son 2 minutos o 3. Claro. Y además, llegas al centro de salud, bueno, te doy cita para de aquí 6 semanas. Ostras, de aquí 6 semanas igual ya no hace falta que me mires, ¿no? Porque ya, sí. Y a nivel institucional también el del libro del encarnizamiento médico hablaba como el uso del cuerpo de las mujeres o personas con vulva para fines docentes sin su consentimiento, ¿no? Esto es súper típico de las personas que hayáis pasado por un proceso de parto, quizá lo conocéis, ¿no? De estar en medio del trabajo de parto y que vayan pasando estudiantes, te miran, vamos a hacer un tacto, oye, pues a lo mejor no es ni el mejor momento, ni yo he consentido de que haya 5 estudiantes delante de mí mientras tengo las piernas abiertas y estoy pariendo a mi hijo, mi hija o mi hija, ¿no? Entonces, a nivel institucional, esta también me parecía como digna de resaltar, ¿no? Como se da por hecho que tu cuerpo está a la disposición, ¿no? De la medicina, ¿no? Pues avanzamos, si no, no nos va a dar tiempo. ¿Hay alguien más que levantó la mano, perdón? Que no vi. Hola, perdón. Sí, Marta. sí, hola, no sé si se me oye bien, es que estoy en la calle. Sí, más o menos. Vale, pues bueno, yo quería comentar, es que es un poco tan mixto y es una situación un poco
bastante fuerte que he vivido en ocasiones como profesional, y es que en determinados hospitales el tema del aborto es muy, muy, muy controvertido, cuando realmente, o sea, tú como profesional te puedes acoger a negarte, ¿no? Por conciencia, pero también en un número limitado de veces, en unas situaciones muy concretas, y bueno, si tú te niegas, tiene que haber alguien que tiene que hacerlo sí o sí. Entonces, el tema del aborto es muy controvertido y además es muy curioso porque los hospitales, irónicamente los públicos, se van lavando las manos y se van y al final alguien te acaba atendiendo, pero es que esa misma gente que en un público se está negando a hacerlo, luego se ve como trabajan en privados y sí que intervienen en procesos de aborto. Y luego aparte, como esos procesos de aborto en un hospital, vamos a quedarnos con los públicos, pero bueno, puede ser en cualquier ámbito, tienen una violencia muy, muy, muy gorda. O sea, yo lo digo ya como haberlo visto desde dentro, de enfermera en plantas que no eran de obstetricia y que te plantan a una mujer que ni siquiera ya una interrupción voluntaria, o sea, que no está justificado en ningún caso, pero es que ya encima, para más peso todavía, pues a lo mejor una mujer de 24 semanas o de 16, 18, que ha tenido un aborto cuyo feto pues no es viable, porque por eso está abortando, porque el feto no es viable, porque está muerto, lo que sea, que tiene que parir a este bebé porque ya no puede salir solo, y que la dejan en una planta olvidada de la madre de Dios, con ratios, porque al final en la obstetricia los ratios son más bajos, hay más personal para atender a menos gente, pero en una planta normal, pues es que mira, si se te está muriendo uno recién operado, pues lo siento señora, no puedo atenderla aunque quisiera, y luego aparte tampoco estoy capacitada, no suelo ver ese tipo de casos, y les dejan en ayunas, sin medicación, con la analgesia justa, o sea, lo justo para que no les denuncien. Claro. Y lo he visto varias veces. Claro, otra vez, ¿no? Esto de la medicina defensiva, ¿no? De la que hablábamos, de yo me curo en salud y, bueno, hemos venido a trabajar y a producir, ¿no? Gracias, Marta. A nivel tanto nacional como a global no existen, o por lo menos hasta donde ha llegado mi investigación, no existen datos recogidos oficiales. Sí que existen datos recogidos por asociaciones, sobre todo en Sudamérica, en Australia ahora tengo entendido que también, y en países del norte de Europa pues están empezando a haber más estudios y encuestas sobre el tema para recoger datos. Pero hoy vamos a tomar el ejemplo del estudio nacional que se hizo en Chile, que lo llevó a cabo una asociación de mujeres, ¿cómo era? No recuerdo el nombre. Bueno, si alguien quiere saberlo, yo le mando, ¿vale? Que se hizo en 2019 y ahora han hecho la segunda edición en 2021, que creo que están los datos por salir o así. También hablaban de violencia obstétrica, creo que allí los datos estaban en el 80 y pico por ciento de mujeres que habían sufrido violencia obstétrica, es decir, durante el embarazo, parto y posparto. Y en el entorno ginecológico hablaban de un 67% de las mujeres, es decir, 3 de cada 10 se salvan. Las otras 7, pues, sufren esta violencia en la consulta médica, ¿no? Por orden de mayor incidencia a menor incidencia, la primera que vemos es, ahora veo que está mal ordenado, pero la segunda, que es la primera, es sentirse infantilizada, ¿no? Lo que decía Gaby, causa de dolor debido a la brusquedad, amenazas, ¿no? De estate quieta o te va a doler más, o sentirse juzgada, como decía Bruna, por sus prácticas sexuales. El 20% expresaba que le realizaron procedimientos que le causaron intencionadamente, no es que sea un poco brusco, no, intencionadamente dolor. El 17% escuchaba comentarios inapropiados de índole sexual, es decir, acoso o abuso. Al 17% también se le realizaron tactos, cuando ellos hablaban de tactos, hablaban de como fuera de lugar, ¿no? De incluso casos de médicos de no utilizar guantes, de tocar el clítoris, como cosas muy, 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 muy gordas, ¿no?
y el 9% sintió que fue víctima de violencia sexual. Estamos hablando ya de violaciones dentro de la consulta, ¿no? Claro, este panorama, luego tú te encuentras en tu casa, ¿no? Con ganas de tener prácticas sexuales, ya sea acompañada, ya sea sola, y todas estas barbaridades, ¿no?, que has vivido, evidentemente vienen contigo, ¿no? Vais juntas. Entonces, ¿cómo nos afecta? Tomaremos otra vez la encuesta esta que se hizo en Chile hace 2 años para ver estos efectos, ¿no? A nivel, sobre todo, de autoimagen y luego las consecuencias que pueden tener a nivel de enfermedades y miedo, ¿no? Cabe contextualizar rápidamente que la mayoría de mujeres, si vemos que en el caso de Chile no tenemos la incidencia a nivel español, pero en el caso de Chile hablábamos de casi un 70%, puede ser que este porcentaje sea incluso mayor, ya que puede ser que muchas mujeres no hayamos sabido identificar este tipo de violencias, cuando nos infantilizan, cuando nos hacen comentarios, quizá no le das importancia porque suficientemente tienes con soportarlo, ¿no? Y como pasa en otros tipos de violencia de género, estos casos de violencia, ¿no?, pues no se denuncian, ¿no? A nivel chileno, vemos otra vez, ¿no?, las perspectivas a nivel de percepción de cuerpo, autoimagen, necesidad de acudir a terapias o salud mental posterior, pero es que vemos que a un 40% les afectó negativamente en su sexualidad. Es decir, un 40% de estas mujeres, por culpa o causa, vamos a darles un mínimo de voto a estos médicos y médicas, de sus prácticas, afectó negativamente a su sexualidad, ya sea de manera individual, ya sea de manera compartida, ya sea con miedos, ya sea con inseguridades, estás practicando relaciones sexuales y ¡pum!, se te cruza por tu cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto con otros temas? Pues más si has sufrido violencia sexual de esta índole, ¿no? Claro, en este caso, en la encuesta que hicieron a nivel nacional en Chile, no especificaba cómo les había afectado a nivel de su sexualidad, pero que sí podemos deducir primeramente, ¿no?, a nivel de miedo, de autoimagen, ¿no? Si tú ya tienes una peor autoimagen, tienes una peor autoestima, y que esto se traslada, ¿no?, al plano sexual, evidentemente, ¿no? ¿Qué más? Si tú, a ver, perdón, que voy a seguir, no sé si, vale, todavía no. Iré terminando ya, que veo que quedan 3 minutitos. Si tú, ¿qué otras maneras, perdón, te afecta a nivel sexual? Ostras, si tú la última vez que fuiste al médico te hizo daño, te hizo comentarios, incluso te tocó cuando no te tenía que tocar, la próxima vez que te duela, te pique, te pase algo, igual no te apetece tanto a ir, ¿no? Ostras, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Cómo nuestra salud sexual se ve afectada si yo la próxima vez que tenga una patología o que tenga una sintomatología prefiero no ir? Porque a lo mejor yo a título personal pues puedo decidir, oye, mira, es que la del centro de salud público no me está atendiendo, voy a coger y voy a ir a una consulta privada. Pero otra vez vemos, ¿no?, cómo estos ejes de opresión siguen apretando a los mismos y a las mismas, y serán estas personas sin recursos las que quizá prefieran pues dejar de ir, ¿no?, al médico cuando tengan esto, por miedo a todas estas cosas que veíamos aquí, ¿no?, que sufrían estas personas en consulta, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario a nivel ya académico que me sale en catalán, recerca, la investigación y sobre todo obtención de datos de la situación actual de ese tipo de violencia, ¿no? Y creía que era muy importante poder terminar teniendo herramientas, ¿no? Porque claro, vemos este cuadro y es como, vale, y si no me puedo pagar un médico privado que sepa que no me va a hacer daño, que no me va a atender en 4 minutos, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, vale, esto es lo que habíamos dicho antes, la necesidad de
de diferenciar de la violencia obstétrica. Entonces, ¿qué podemos hacer o cosas que nos pueden ayudar a disminuir el grado de violencia que vamos a sufrir en consulta? Una que puede ser muy sencilla es ir acompañada. Puede ser que tengas más números y que tengamos más números de que te hablen despectivamente, que hagan cosas que no deberían hacer si estás tú sola y especialmente si te leen como mujer, que si vas acompañada, ya sea de otra persona, independientemente del género que exprese, ¿no? Hay una fisio de suelo pélvico que daba un consejo, ¿no? Y es, si vemos que ya el médico o la médica no te va a pedir permiso, no te va para hacer, expresarlo, ¿no? Romper un poco, porque igual esta persona lleva 8 horas haciendo consultas y cuando tú le dices, te doy consentimiento para que me hagas una citología, te doy consentimiento para que me toques, aquí ya le rompes los esquemas, ¿no? Y aquí ya los sitúas donde se tiene que situar, que tú eres la persona que te vas a ser tocada, que te van a abrir el canal vaginal con un espéculo y te van a meter un palito hasta el cuello del útero, ¿no? Ostras, como reubicarnos en esto, ¿no? Otra parte, en las personas que tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Hacer este proceso de educación y o conocimiento de nuestra salud, ¿no? Y de empoderarnos desde aquí, porque si yo sé que tal día del ciclo menstrual me pasa esto, igual ya, pues yo misma puedo cuidarme, ¿no? Otra, si está dentro de nuestras posibilidades, hay muchos foros, webs como Doctoralia, no, se llama así, donde hay recomendaciones sobre profesionales y ya, y de la misma manera usarlos. Es decir, si yo voy a la consulta de este señor y me ha tratado mal y me ha hecho daño, me ha tratado como no me debería tratar, usar estos foros para denunciarlo, ¿no? Luego también hay vías legales, pero por lo menos estas vías que no nos exponen tanto pueden ayudar, ¿no? A ir un poco desenmascarando y ayudar a otras personas en la misma situación. Una cosa importante que veremos ahora muy rápidamente también es conocer nuestros derechos. Hay 2 derechos que están reconocidos por la Constitución y por la ley en España. Uno de ellos es muy importante conocerlo y es la ley de la autonomía del paciente. Ahora lo veremos. Y el derecho a la información, ¿no? De lo que nos van a hacer. Otro punto, si nos sentimos fuertes como para hacerlo, es poner quejas por escrito. En los centros de salud todos recogen las quejas por escrito y esto son cosas que luego se gestionan por una auditoría externa normalmente, pero que una quizá no hará nada, pero si 10, 15, 20, 50, ¿no? Ya irán ejerciendo este cambio. Hay colectivos y proyectos de apoyo en esa situación a nivel nacional, tanto como a otros niveles. Y una cosa que para mí es muy importante y es poder compartirlo, ¿no? Compartirlo tomando una cerveza en el bar con tus colegas, porque al final muchas veces, sobre todo en todos los ámbitos relacionados con la sexualidad, nos pensamos que somos las únicas personas que sufrimos, las únicas personas que nos pasan cosas, cuando al final, como hemos visto, esto es estructural. Y esto es algo que se da por el sistema en el que vivimos y por venir de donde venimos, ¿no? Entonces, para mí, visibilizarlo y poderlo compartir nos da fuerza y nos ubica, ¿no? En donde estamos. Ah, vale, es que no soy yo, es que somos todas, ¿no? Entonces, quería poner aquí muy rápidamente más de la ley de la autonomía del paciente. Siempre nos tienen que pedir consentimiento para hacernos intervenciones, para hacernos manipulaciones. Esto es poco común que se haga, pero la ley lo recoge y los médicos están obligados. Tenemos derecho a decidir libremente. Tenemos derecho a negarnos a los tratamientos. Hay unas excepciones en caso de vida o muerte, en caso de que estés inconsciente. Bueno, no es la situación. Y debe haber un respeto hacia las decisiones tomadas por los pacientes. Y estas tienen que ser adoptadas de manera libre y voluntaria. También hay un apartado en relación al derecho a la información, que es que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de salud, toda la información disponible sobre la misma. No me vale, como decía Marta antes, te mando para casa con anticonceptivas porque tienes granitos en la cara y tienes 15 años y no te cuento
la lista de 200 efectos secundarios, ¿no? Esto la ley lo recoge y es ilegal, por lo tanto, ¿no? Y aquí, en esta situación, nos ampara la ley. Quiero decir que esta violencia, ¿no?, que por lo menos vemos que no está recogida a nivel oficial, sí que hay partes que están amparadas, ¿no?, por la legislación. Y si tenéis ganas de seguir informando sobre el tema, justo este jueves, el diario.es organiza una charla en Madrid que es presencial, pero también la van a emitir de manera online, donde de hecho está Sonia Encinas, de aquí de Sexpol, que participa. Estará Irene Montero, están, bueno, varias personalidades así un poco grandes. No sé qué tal estará, pero yo lo encontré y, bueno, si a alguien le interesa puede ser interesante ver qué de esto. Y algunos libros de los que he hablado os los dejo por aquí, por si os interesara utilizarlos. Por lo menos en Cataluña están todos en la biblioteca, así que en relación a eso, fácil. Y, bueno, no sé si ya me paso el tiempo, creo que 5 minutos.